Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para dedicar estos cantos y este mensaje para la honra y gloria de nuestro Dios. Señor, a ti la honra, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Gracias porque mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Gracias porque por medio de Él nos das la salvación, Padre. En esta hora, agrádate de estas alabanzas, de este culto, Señor, que se han preparado solo para honra y gloria tuya, Señor. Tú úsanos y llega hasta nuestros corazones, también de las personas que no te conocen, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en nuestros pies y vamos a alabar a nuestro Dios. Este canto dice que la fidelidad de Dios es incomparable. Contrito y humillado, Él nunca lo rechaza. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí
sus asientos, vamos a dar paso a la predicación. Bueno, sí, un poquito más de volumen, por favor. Sí, bueno. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gran gozo, es un gran placer estar aquí, siendo obediente a lo que Dios nos ha mandado, que es predicar su palabra. Oremos, inclinemos nuestro rostro y pongámonos en las manos del Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por todo lo que nos das a cada instante. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos redarguyes, nos guías y nos alientas. En estos momentos, Señor, nos ponemos en el hueco de tu mano para que tú seas el que nos guíes. Tú, Espíritu Santo, guíanos, que lo que se hable sea palabra tuya, Señor, y que pueda redarguir corazones. Gracias por este mensaje que me has dado para tu pueblo, Señor. La honra y la gloria solo sean dadas a ti en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Hechos 16:14. Sí. Me indican con un amén cuando lo tengan. Dice la palabra de Dios, vamos a hacer todos al unísono esta lectura. 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué hermoso el Señor, ¿no? Dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que el Señor le decía. Hay que pedirle a nuestro Dios que Él abra nuestros corazones para poder estar atentos a su palabra de Dios, a la palabra de Dios, y que sea de gran bendición en nuestras vidas. En estos momentos, hermanos, yo me he dado cuenta que esta es una iglesia donde Dios está trabajando con algunos miembros, que los está levantando, que los está preparando para seguir adelante en esa carrera que tenemos hacia la meta. Y estoy yo bien agradecido con Dios porque permite que haya ese crecimiento espiritual, ese crecimiento de santidad para honra y gloria de Él. Y yo titulé este tema, este sermón, los fieles seguidores de Cristo. Hermanos, ¿ustedes quieren ser unos fieles seguidores de Cristo? Tenemos que empezar poco a poquito, como los niños. Recordemos que a los niños cuando nacen hay que darles leche y así sucesivamente, y por etapas hay que ir creciendo. Pero qué importante es que cuando llegue la etapa de quitarle la leche, empezarle a dar su papilla. Y qué importante es que cuando deje ya la papilla, empezarle a dar un poquito de sólido. Los fieles seguidores de Cristo somos capacitados. Ese es mi primer punto que quiero tocar en esta hora. ¿Sí sabía que si usted es un fiel seguidor de Cristo, Dios lo va a capacitar? Porque Él, cuando nos da un paquete completo. Él es perfecto, Él no nos da las cosas a medias. En Hechos 16:14b, lo leímos hace ratito, dice: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta
a lo que Pablo le decía. Hermanos, abran sus corazones en este momento, pídanle al Señor para que estén atentos cada uno de ustedes a lo que el Señor tiene en este momento para su vida. Debemos saber que el ser humano está hecho para ser capacitado. La ciencia nos dice que el ser humano empieza a aprender desde el vientre de la madre. El bebé reconoce los sonidos exteriores como la música, las voces de sus padres y hasta los sentimientos cuando está la pancita de la mamá y que va uno y le toca y todo. Dice, mira, me está dando pataditas. ¿Por qué? Porque el bebé siente, el bebé empieza a aprender. Cuando le hablamos, cuando le ponemos música, después de que nace, y la persona que le hablaba, habla afuera y el niño sorprendentemente voltea. Decimos, mira, conoce mi voz. Y así nos capacita el Señor, nos capacita para que conozcamos la voz de Él. Dios nos ha hecho para ser capacitados, así que no hay excusas para decir que no podemos, hermanos. Porque su palabra dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios ya tenía un propósito para cada uno de los que estamos aquí. El propósito más grande de Dios es que fuéramos llamados sus hijos. Y aparte de ese propósito, tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Así es que por eso somos capacitados para guardar la palabra de Dios. En Juan 14, 23a, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer como cristiano yo para tener un mayor crecimiento, un mayor conocimiento de Dios? Hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia. Hermanos, nuestro cerebro es un músculo que hay que ejercitarlo. Y si leemos, tal vez no se nos va a quedar muchas cosas grabadas. Pero cuando seguimos leyendo y leyendo y leyendo, el músculo empieza a absorber y se empieza a grabar aquí. ¿Y sabes qué? Si no lo tienes en ese momento, el Espíritu Santo, ya que está en ti, en el momento que tú lo necesitas, lo trae hacia ti. Pero tienes que leer, tienes que tomar esa palabra de Dios, tienes que vivirla, tienes que aprendértela. El Señor nos ha dado una mente brillante para que podamos aprender su palabra, en la cual tenemos que meditar. Tenemos que meditar en ella, dice que de día y de noche. Y yo me pregunto, ¿cómo le podemos hacer si estamos dormidos? Pero no sé, aquí dice en su palabra, medita de día y de noche. Que lo que entra por nuestros oídos sea la palabra de Dios. Que lo que salga por nuestra boca sea la palabra de Dios. Para poder tener un mayor crecimiento en nuestras vidas, tenemos que llenarnos de conocimiento. Nos estamos preguntando, ¿cómo crecer como cristianos? Ahí tenemos una de las respuestas. Pongámoslas en práctica, hermanos, para tener las herramientas que vamos a requerir en nuestro diario vivir. Hermanos, también somos capacitados para escuchar las ordenanzas que Dios nos ha dado. Dice en Hechos 16, 7b, porque el Espíritu no se lo permitió. Pablo estaba en una situación y el Espíritu no le permitió. El Espíritu lo vemos.
pero Pablo estaba capacitado para escucharlo. Y gracias a que él estudió la palabra del Señor, que él la practicaba, él estaba capacitado también para escuchar las ordenanzas del Señor, ya sea por medio del Espíritu Santo o por medio de la Biblia, como la tenemos en estos tiempos. Gracias a que escudriñamos y guardamos la palabra de Dios, esto nos enseña que el Espíritu Santo está aquí para consolarnos, para redarguirnos, para guiarnos, hermanos. Y nos enseña a saber cómo buscar esa llenura del Espíritu Santo que tanto necesitamos. Así como Pablo no le permitió ir a Britania, así podemos escuchar y discernir lo que Dios quiere o tiene para cada uno de nosotros. También al momento de que guardamos la palabra de Dios, en ese momento podemos escuchar a Dios mismo en las ordenanzas que nos está dando, porque ahí escrito está: ir y hacer discípulos. Es la voz de Dios. No puede haber un cristiano, hermano, que diga: yo no he escuchado la voz de Dios. No puede haber, hermanos, porque la palabra de Dios es la Biblia. Él la inspiró para que escritores la pusieran y la plasmaran aquí, y nosotros poderla escuchar más claramente. Hermanos, ¿has escuchado la palabra de Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? Amén, hermanos. Debemos tener esa certeza de que escuchamos la palabra de Dios, porque cuando no creemos las cosas es más difícil tener una relación que nos lleve hacia el Padre. Y de esta forma, hermanos, somos capacitados para obedecer a Dios. Cuando ya tenemos la palabra de Dios, cuando ya la podemos escuchar, lo que nos habla, estamos capacitados para obedecer la palabra de Dios. Y en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace mi voluntad. Mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hermanos, que no nos pase esto. Ahorita en la clase platicábamos de las ovejas, de los lobos disfrazados de ovejas. Dice en la palabra del Señor que el diablo conoce la Escritura. ¿De qué le sirve que la conozca si no tiene el poder? Cuando tenemos su palabra, cuando la podemos escuchar, Él ya nos está capacitando para que sea más fácil el poderle obedecer. Por cuanto Él nos capacita, es una capacitación completa. Dios no deja las cosas a medias, hermanos. Porque en el mundo tendremos aflicciones, pero no temamos, porque Dios ha vencido al mundo. Y esto me lleva al paso número 2, hermanos. Los fieles seguidores de Cristo, ¿sabe qué? Son valientes. Hebreos 16:18b. Te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo, todo un seguidor fiel de Cristo, el cual estaba capacitado en la palabra de Dios, estaba en obediencia a Dios y sabía cuando Dios le hablaba. De nada le hubiera servido todo esto si él no hubiera sido un hombre valiente.
si no tuviera la cualidad de ser valiente. Tenemos que tener esa cualidad, hermanos, como cristianos. Tenemos que ser valientes. Cuando esa muchacha que nos habla en Hechos, que tenía un espíritu de adivinación, salía al encuentro cuando Pablo pasaba, ella le decía: ellos son los que predican la palabra de Dios, ellos son los que te llevan a la salvación, a pesar de que era una persona que estaba endemoniada. Pablo sabía esa situación. Pablo tenía el discernimiento de Dios. Pero Pablo no anduvo a ver quién anda, cómo anda. Las primeras veces ni caso les hizo. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo molestó a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo: esto está mal. No porque Pablo la haya ido a buscar a ver qué problema tenía, porque empezó a afectar. Y Pablo con valentía dijo: tengo que enfrentar esto, tengo que hacer algo. Y salió al encuentro. Cuando Pablo pasaba por ahí, la muchacha salió al encuentro. Gracias a las enseñanzas que tuvo Pablo y a la valentía de saber que él no estaba solo, sino que Dios estaba con él, volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en ese mismo instante. Tenemos la palabra, hermanos. Tenemos el conocimiento. Escuchamos a Dios. Un paso a la vez. Si ya estamos en ese paso, ¿qué nos falta? La valentía. Somos valientes, hermanos. Nosotros los cristianos somos valientes. ¿Sabes por qué? Porque enseñamos la palabra de Dios. Hechos 16:21a. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas, a donde llegaban, hablaban de la palabra de Dios, sanaban, sacaban endemoniados. Porque cuando iban pasando, esos problemas iban llegando y ellos los iban enfrentando, y ellos los iban enfrentando. Llevaban la palabra de Dios, llevaban el mensaje de Dios. Eran valientes. Necesitamos ser cristianos valientes, porque sabemos que mucha gente, aunque sepamos que mucha gente nos va a rechazar. Cuando conociste el amor de Dios, cuando lo recibiste por primera vez, ¿cuántos amigos tuyos no te rechazaron? ¿Cuántos dijeron: estás cambiando, ya no eres el mismo? Es rechazo y duele. Así como le pasó a Pablo lo rechazaban. ¿Ustedes creen que él no tenía un corazón, que él no sentía? Él se dolía. Cuando lo apresaron, porque la gente le decía que enseñaba costumbres que no eran lícitas de hacer. O sea, hacía cosas sorprendentes, maravillosas, sanaba enfermos, les hablaba de la verdad y decían que no son lícitas. El enemigo siempre está presente. Lo que Pablo hacía era enseñar la palabra de Dios, mostraba el poder de Dios por medio de ellos. Y lo único que consiguieron es que los llevaran ante las autoridades. Fueron golpeados, y dice la palabra de Dios que fue mucho lo que los golpearon. O sea, fue en exceso lo que los golpearon. Los encerraron a Pablo y a Silas, los metieron en un calabozo, lo más adentro, en el de allá en el fondo, en ese calabozo lo llevaron y los aseguraron en sus pies con un cepo. Ese cepo, yo estuve leyendo, dice que son como un tipo de maderas donde pueden meter el cuello y los pies, y cada vez que te mueves tiene unos picos y te está lastimando. ¿Te imaginas qué dolor tan grande tendrían
Y a pesar de todo ese dolor, ellos no se quedaron solos con la enseñanza, sino que la llevaron, sino que fueron valientes, la compartieron. Somos valientes porque obedecemos su palabra. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios les llamaba para anunciar el Evangelio. Si te fijas, Dios por medio de una visión le decía a Pablo: en Macedonia te necesitan, voy para allá. Así como nosotros los cristianos de ahorita, en cuanto nos habla Dios, ahí vamos. O estamos batallando con eso. Tenemos que ser como Pablo, hermano. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Me imagino que cuando estaban en el calabozo, le dice Silas a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Yo la verdad pensé que nos iban a matar. Esto no dice en la Biblia, estoy pensando. La verdad pensé que nos iban a matar, nos dieron tan duro. Pablo voltea y le dice: no podía matarnos. ¿Sabes por qué, Silas? Porque recuerda, Silas, que tuvimos una visión y que Dios nos mandó a Macedonia y no hemos llegado. Y las promesas, Dios las cumple. Así es que si Dios tiene una promesa para ti, a pesar de las pruebas que vengan, Dios va a cumplir la promesa en ti. Recuerda que no estamos solos. Dios hará la obra. Recuerda, instrumentos escogidos somos por gracia de Él, no porque lo merezcamos, por su infinito amor. Qué tremendo, ¿no? Qué difícil. Imagínense en ese momento. Pablo está allí en la cárcel, Silas golpeados, sin poderse mover. ¿Cuántas veces nos machucamos, nos torcemos un pie y ya estamos gritando y haciendo? Somos valientes, hermanos, porque somos respaldados por Dios. Dice Efesios 6:11. ¿Sí recuerdan dónde lo vimos? Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A pesar de todo el sufrimiento que estaban pasando ellos, siguieron valientes. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que hicieron a pesar de que estaban pasando por todo ese sufrimiento? ¿Saben qué? En mi vida, en veces me hacen enojado o hay alguna situación y hay cosa que yo no es voluntaria, pero entra algo en mí que entra enojo, que entra ira, coraje, y no permite una buena relación con Dios. Y es tan fácil, y aunque no lo deseemos, aunque sea una cosa bien chiquita, nos pasa. ¿Por qué no me saludó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no se hacen las cosas como yo quiero? Fíjense en qué situación estaban Pablo y Silas. Y por cosas tan pequeñas nosotros dejamos que nuestra relación con Dios se rompa. Ellos estaban orando y estaban cantándole a Dios. Cantaban himnos
¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por las pruebas? Renegamos de Dios. Nos quejamos del hermano. ¿Saben qué? Yo no quería esta pared blanca, yo la quería azul. Es que azul es lo que se está usando ahorita. Siempre hacen lo que dice el hermano. ¿Por qué ella y yo no? Qué triste, hermanos. Maduremos, crezcamos en la palabra del Señor. Pablo sabía que Dios estaba con él y que si Pablo vivía, por Dios vivía, y que si moría, por Dios moría, que él era del Señor. Y esto me lleva al tercer punto, hermano. Los fieles seguidores de Cristo creemos en sus promesas. Deuteronomios 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando Dios le mostró esa visión de un varón que estaba pidiendo ayuda en Macedonia, ahí él sabía que Dios estaba con él, porque Dios era el que lo estaba mandando. Entonces Dios lo estaba respaldando. Él sabía que tenía que llegar a Macedonia. Y hubiera pasado lo que le hubiera pasado, él tenía que llegar a Macedonia. Pablo ya había experimentado anteriormente el poder de Dios en muchas ocasiones, así que él solo estaba esperando las indicaciones de Dios. Ellos seguían fieles. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no? Pasamos pruebas, sí. Pasamos tribulación, sí. Pero Él siempre está con cada uno de nosotros. A causa de que vemos los milagros que Él hace, Hechos 16:26, los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Podemos decir que un temblor, hermanos, pues no es un milagro. Pero ya que hay un temblor y se abran las puertas y se abran lo que le habían puesto a Pablo y a Silas y que se les caigan las cadenas a los prisioneros, como que algo está pasando ahí, ¿no? Que no estamos nosotros acostumbrados a ver. Ya es algo sobrenatural para nosotros. Ya podemos decir, Dios está obrando. Dios tiene el control de las cosas. Pablo y Silas seguían experimentando los milagros que Dios hacía en sus vidas. Dios en ese momento les estaba diciendo, recuerda, hijo mío, no estás solo, yo estoy contigo. Y ellos seguían fieles. Hay que resistir, hermanos, hay que seguir adelante. Dios conoce nuestras fuerzas. Pero ¿sabes algo bien hermoso y bien importante? Que donde se acaban tus fuerzas y mis fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Comienza Él a obrar. Comienza a hacer milagros. A causa de que Dios nos da la salvación. Ellos dijeron en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando pasó ese milagro que se abrieron las puertas, ¿qué iba a hacer el carcelero? El carcelero se iba a quitar la vida. Y Pablo que dice, ¡hey! Momento, no te quites la vida. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque Pablo no deseaba ningún mal para nadie. Y cuando el carcelero, todo preocupado, hace que pongan luz y que ve que están ahí, dice, esto es algo fuera de mis posibilidades, esto es algo que yo no entiendo, que tengo que hacer. Realmente estos tienen un Dios que los apoya, que va con ellos, es un Dios verdadero.
¿Sabes qué? Y eso es lo que tiene que ver la gente en ti y en mí, que tenemos un Dios verdadero, un Dios poderoso. Que digan así como dijo el carcelero: yo quiero ese Dios. ¿Qué tengo que hacer para recibir a ese Dios? Ellos le dijeron: solo cree y serás salvo tú y tu casa. Ellos fueron liberados y los sacó y les preguntó eso, ¿no? Dios trabaja de formas que nuestra mente finita no comprende. Pero ¿sabes qué? Hay que estar dispuestos a obedecer. ¿Sabes qué? Sí es cierto eso que dicen, que los cristianos estamos locos. ¿Sabes por qué? Porque obedecemos cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos. Pero Dios tiene el perfecto control. Y seguimos creyendo en sus promesas a causa de que Dios es el Todopoderoso. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Cuando el carcelero les dijo eso, los llevó a cenar a su casa, a su hogar. Recibieron todos a Dios como su Salvador. Él mismo les limpió las heridas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si Él les limpió las heridas ya no estaban en muy buen estado. Quiere decir que empezó tal vez a juntarse pusecita o algo y tenían que limpiarlos para evitar infecciones o cualquier tipo de problemas. Y Dios usó al carcelero para que les limpiara. Y después de eso, ¿qué dijo? ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Y en ese mismo momento fue bautizado él y su familia. Fíjate, si Pablo no hubiera sido encarcelado, esa familia no se hubiera salvado. ¿Pasó mucho Pablo? Sí. ¿Sufrió mucho? Sí. Pero ganó una familia más. Y dicen que si por una alma que se salve vale la pena, imagínense por una familia. Fueron liberados. Le dijeron al carcelero: ve, libéralos. Y Pablo, me pongo yo a pensar, ¿y cómo dice Pablo? No quiero que me liberes, quiero que les digas a ellos que si ellos me metieron, ellos vengan y me saquen. Pablo, ya vete. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque dice: yo tengo un Dios que me respalda y yo quiero que vean el error tan grande que cometieron. ¿Para qué? Para que sea glorificado el nombre de nuestro Dios. Y más sorprendente, hermanos, que ya cuando fueron y lo sacaron y le dijeron: vete, ¿creen que se fue? No se fue. Fue primero con los hermanos. Y en lugar de los hermanos que estaban ahí, decirle: Pablo, ¿cómo estás? ¿Por qué pasaste? No, fue él a consolarlos a pesar de todo lo que había pasado. Fue Pablo el que por el amor a su Señor, por el amor a los perdidos, por el amor al necesitado, fue todavía a consolarlos. Hermanos, en esta hora hemos visto 3 pasos que quiero que nos queden bien claros, hermanos, para que podamos ponerlos en práctica. Los fieles seguidores de Cristo nos capacita Dios. Los fieles seguidores de Cristo somos valientes. Porque recuerda que si tenemos, nos capacita, pero si no lo ponemos en práctica, de nada sirve. Y los fieles seguidores de Cristo creemos en sus promesas, creemos en Dios. Es la fe que Él ha puesto en nosotros. No sé por qué problema estés pasando en estos momentos.
No sé cuál sea tu situación. No sé si esa situación no te está permitiendo tener una buena relación con mi Padre Celestial. Pero es tiempo de que le alabes, es tiempo de que le cantes, es tiempo de que le ores, es tiempo que le digas: Señor, con todo y mis pesares aquí estoy, te quiero agradar, porque tú eres el único Rey de Reyes y tú tienes el control de mi vida. Yo no sé qué va a pasar, pero tú sí, y tú me diste una promesa y yo me aferro a esa promesa, y Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir, porque Él es misericordioso, Él es grande, Él es omnipotente, Él tiene todo en su perfecto control. Hermanos, ¿qué estamos esperando? Te invito, hermano, a que cambies tu mentalidad, a que tomes esa decisión y decirle: Señor, no puedo más con estos problemas. En el seminario se me hacía algo bien curioso, porque estábamos debatiendo en un tema y luego decían: ¿qué pasa si Adán y Eva no hubieran pecado? No hubiera dolor y muchas cosas dijimos. Y luego dice el profesor: es que ahora en estos tiempos, dijo uno de los compañeros, hay muchas cargas y muchas pruebas. Y, pues porque quieres, dice. El Señor dijo: deja todas tus cargas en mí. No, es que ahora tenemos que trabajar porque quieres. Y todo se lo refutaba con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios, sea la situación que sea. Ponernos en las manos de Dios. Te invito a que oremos de la forma que tú quieras. Si tú quieres pasar aquí enfrente, si tú lo quieres hacer ahí, si te quieres hincar y le digas al Señor: aquí estoy, Señor, ayúdame, Señor. Tal vez mi problema es muy fuerte, pero tú eres más grande que ese problema. Inclinemos nuestro rostro. Señor, en este momento, Padre, nos has dado un gran ejemplo con Pablo, Señor, un hombre fiel que te amó, que fue obediente y que tú nunca lo dejaste solo, Señor. Que las pruebas fueron duras, pero tú has dicho que tú no nos vas a dar una prueba más dura que no soportemos, Padre. En esta hora pongo a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, para que tú seas con ellos. Bendíceles en su vida, Señor. Bendíceles en su diario caminar. Bendice a sus familias, Señor. Sé que tú suples sus necesidades, Señor. Y en veces nos es difícil confiar, Señor, pero quita todo eso que no nos permita, Señor. Y ayúdanos día a día a confiar más en ti, a poner en práctica tu palabra, a ser obedientes hacia ti, Señor, a engrandecer tu reino, Padre. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y que a ti sea toda honra, toda gloria, en el bendito nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Le paso el tiempo a la persona que está dirigiendo.